Bueno, listo. Metámonos con Maya, que lo tengo aquí ya abierto por suerte para nosotros, para que no me toque. Igual a mí se me demora poco, pero igual ya lo tenía abierto. Bueno, yo sé que de pronto si ustedes recuerdan yo les dije que hoy la idea era comenzar de pronto a meternos con código dentro de las partículas, pero pensando bien las cosas, yo creo que es mejor para todos y mejor para que cuando ya lleguemos a esa parte de los códigos esto sea ya algo aclarado, que hoy nos metamos primero, antes de meternos con la parte de códigos dentro de las partículas, que nos metamos con toda la parte de lo que es la parte de colisiones y la parte de campos externos para manejar partículas. Entonces, teniendo eso en mente, voy a hacer un poco, como les digo, este cambio. Hoy no nos vamos a meter con código, nos vamos a meter de hecho de pronto de hoy en 8 con eso. Y hoy nos vamos a meter con colisiones, colisiones entre partículas del mismo sistema, colisiones entre objetos y partículas y colisiones entre diferentes sistemas de partículas y con campos externos. Eh, Eso no es tan grave como suena, ¿sí? Pero tengo un pequeño inconveniente y es el siguiente. Esta clase por lo general cuando yo la planeé en su momento, yo la planeé pensando como les decía en su principio, en las 4 horas que yo tenía. Como este semestre se los bajaron a 2 horas, estoy casi seguro que de pronto no me va a dar el tiempo para explicar todas las cosas, sobre todo cuando ya nos metamos con la parte de los campos externos. Les hago una pregunta para ver si puedo hacer lo que estoy pensando o no. ¿Qué tan bien están en inglés? Good, good. Con que No tan mal, profe, no tan mal. ¿Alcanzan a entender un videitos en inglés? O Sí, sí, eso sí, sí. No hay problema. Bueno, yo no tengo problema con eso. vale, porque como les digo, casi que estoy seguro que no voy a alcanzar a explicarles todos los campos externos, todos estos campos de aquí hasta acá. Estoy casi seguro que no voy a alcanzar a tocarlos todos, quizás les voy a tocar los principales o los más interesantes, pero tengo unos videitos que hacen parte de un curso completo de partículas y de dinámicas, en donde pues obviamente solamente les pasaría la parte correspondiente a lo que son los campos externos. Si como, son como 9 o 10 videos, donde si los suman todos es como 1 hora y 20, pero les explica campo por campo independientemente, que eso es bastante bueno. De hecho les toca incluso estos dos, y de hecho cuando los vean, si es que aceptan todos este pedazo, cuando vean este de pronto en los videos, porque este es casi que uno fijo que no voy a tocarles yo, este les va a parecer formidable y les va a gustar hartísimo a casi todos, pero eh, si lo digo es más porque quisiera obviamente que tuvieran conciencia de todos y cada uno de ellos, pero pues por cosas de tiempo no nos va a dar la cosa. Les voy a, como les digo, pasar entonces ese fragmento del curso completo, que es un curso creo que de 50 videos, pero como les digo, los que yo les pasaría creo que son 9 o 10 videos que hacen solamente parte de lo que es ese pedazo, para que de pronto tuvieran todos esa cosa clara. Entonces, si les paso esos videos, estarían, digamos, en la capacidad de entenderlos o muy grave. Pues yo No, no no es tendría tan grave. inconvenientes, profe. Sí, o sea, no, pues yo no tendría tantos inconvenientes, no sé. Perfecto, listo. Entonces, bueno, pensemos en eso, dediquémonos más a lo que les digo que es la parte sobre todo de colisiones, capas de colisión, y ya después nos metemos con los que alcancemos a tocar. Los que no alcancemos, pues como les digo, en los videos van a estar bien tocaditos, explicaditos, pero pues por suerte no es difícil entenderlos, y ya después quizás si ustedes ven los videos después ya se pueden poner quizás a hacer pruebas de mezclarlos todos juntos dentro de un mismo sistema, que esa es otra parte bastante interesante.
Comencemos por ahora con la parte sencilla. Permítanme, me cambio aquí al FX. Voy a crear por ahora un sistema de partículas sencillo, básico. Voy a dejarlo reseteado tal cual viene natural. Voy a crear mi sistema y voy a tomar mi emisor y lo voy a dejar un poco más arriba. Todos creo que sabemos que si yo le doy play a esto, se imaginan lo que va a pasar. Van a caer partículas porque pues todavía están siendo afectadas por gravedad y en fin. Entonces pues obviamente este es el comportamiento que está pasando por defecto, pero hasta ahí creo que todavía no he hecho todavía nada del otro mundo. Hasta ahí vamos todos de acuerdo. Sí, profe, vamos bien. Sí. Ahora, una de las cosas que yo sé que no les he comentado es que dentro del mismo núcleo, ¿sí?, hay una opción que ya viene preestablecida en el mismo núcleo, que es la posibilidad de usar un plano para generar dentro de ese plano natural del núcleo colisiones, donde si ustedes activan esta opción del núcleo de usar un plano, internamente ya las partículas van a colisionar con un plano imaginario y se van a quedar ahí estáticas. Esta es una primera parte para, como les digo, meternos dentro de lo que es nuestro sistema de entender lo que son colisiones dentro de nuestros sistemas. Para hacerlo un poco más chiquito, voy a acercarme un poco más para que de pronto se vea más fácil y se vea de pronto más grande la cosa. Tengan en cuenta que este plano que yo estoy activándole en el núcleo es un plano infinito. No es así de grande, es un plano infinitamente grande, con lo cual aquí solamente nos hace esta representación en donde nosotros desde este mismo plano que nos da el núcleo tenemos posibilidad de decirle si lo queremos exactamente ubicado en el origen, o si lo quisiéramos más arriba podríamos jugar con la posición en Y de ese plano imaginario. ¿Sí? Podríamos definir si queremos que las partículas cuando lleguen a él reboten, podríamos definirle ciertas fricciones, cierto stiffness, pero ya este tipo de cosas los voy a explicar un poco haciendo otro tipo de cosas, pero tengan en cuenta que es un plano infinito. Hasta aquí, pues obviamente esa es nuestra primera parte en cuanto a lo que es una colisión básica con el mismo plano que nos permite nuestro núcleo. Para que veamos un poco mejor las cosas voy a ponerlos en forma de esferitas. Permítanme mirar a ver qué tan grandes están como grandecitas, entonces voy a cambiarles un poco el tamaño a esas partículas. Dejémoslas de pronto en 0,5 para que sean chiquititas y que se vean más las partículas. Pero bueno, esto que nos está pasando, fíjense lo que está pasando acá. Las partículas están colisionando con ese plano que nos da el núcleo, pero si nosotros nos acercamos a ellas, nos podremos dar cuenta que entre ellas mismas se están ignorando entre ellas. ¿Por qué? Porque las partículas naturalmente tienen la colisión activa con el núcleo, por eso es que vienen con las tres cosas naturales, pero entre ellas mismas se ignoran y por eso es que el cálculo en la gran cantidad de casos no es tan exigente para la máquina. Claro está que nosotros también podemos hacer que las partículas entre ellas mismas se reconozcan y entre ellas mismas colisionen. ¿Cómo logramos eso? Dentro de nuestras partículas como tal, nosotros vamos a encontrarnos con un parámetro que es el parámetro de colisión. Este parámetro de colisión, como se dan cuenta, por naturaleza está activo para que colisionen, como les digo, con el núcleo o con el plano del núcleo. Si nosotros les activamos la opción de que entre ellas mismas puedan colisionar, ahora cada esferita de ellas se va a reconocer entre las otras y entre ellas mismas van a colisionar y por ende, obviamente, yo voy a conseguir un efecto muy diferente. Porque pues ahora, como se darán cuenta, las partículas se reconocen en sí mismas y miren que ahora sí yo puedo ver todas y cada una de las esferitas sin que se estén cruzando entre sí mismas. Esto hasta este punto, ¿vamos de acuerdo?
Sí, profe, vamos bien, vamos bien. Sí. Ahora, esto podríamos tener algo con sistemas un poco más complejos y lograr efectos un poco más elaborados. Como por ejemplo, yo podría decirle a las partículas que no solamente quiero que colisionen con ese plano infinito imaginario, sino que yo por decirles un ejemplo, yo podría hacer un objeto cualquiera. Yo decir un objeto cualquiera es decirles que yo puedo crear cualquier elemento, ya sea primitiva o ya sea un modelado más hecho por mí, ya sea un modelado más específico o lo que yo desee. Y yo podría decirles a esas partículas que lo reconozcan como un elemento para su colisión. Ahora, para hacer el ejemplo, voy a hacer un objeto que de pronto sea sencillo de comprender. Y por ejemplo voy a hacer algo muy básico. Voy a hacer una simple y llana cajita, la cual voy a transformar un poco en sus parámetros y le voy a decir a esta cajita que de pronto esté con una pequeña diagonal, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que ustedes se imaginan que va a pasar cuando las partículas colisionen con este objeto? Se van a deslizar, y como todavía están reconociendo ese plano imaginario, cuando lleguen a este plano, pues obviamente también van a colisionar con ese plano imaginario. Ahora, si yo hago esto, pues obviamente todavía no he conseguido objeto alguno, todavía no he conseguido resultado que estoy esperando, porque si bien tengo un objeto, pues todavía no le he dicho a mi sistema de partículas que reconozca este señor plano o caja como un objeto sobre el cual debe colisionar. Entonces, para hacer eso, nos debemos ir a nuestro apartado de CLOT o de ENCLOT y decirle que este objeto va a ser un colisionador pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque es un colisionador que no va a animarse o que no está siendo, digamos, afectado todavía por otras cosas, por eso es pasivo. Y también el pasivo es porque le estoy diciendo a este elemento, no quiero que este objeto colisionador todavía tenga nada que ver con gravedades o con cosas de ese estilo. Entonces, si yo le defino este objeto como su colisionador pasivo, él me va a crear un nuevo elemento que parece un icono de bolos, donde ahora este objeto ya tiene configuraciones de colisión. Ya solamente con haber hecho eso, ya le estoy diciendo a mi sistema que lo reconozca. Ahora efectivamente, como se darán cuenta, mi sistema de partículas lo reconoce y pues obviamente entre ese sistema y las partículas existe una colisión y pues obviamente las partículas se deslizan. Si ustedes se fijan un poco más en detalle, se darán cuenta de que las partículas están colisionando y se están deslizando, ¿sí? No sé si alcanza a ser notorio ese deslizado, ¿sí? Espero que sí sea lo suficientemente notorio. Ahora, ¿qué pasa? Listo, yo ya tengo mi colisionador pasivo, yo ya lo tengo definido, ya mis partículas lo reconocen, pero ahora, ¿qué pasa? Yo puedo tener diferentes configuraciones y a veces cuando tengo objetos un poco más elaborados y no tan algo básico como una caja, puedo llegar a tener cierto tipo de desfases o cierto tipo de inconsistencias si yo me acerco. Fíjense que en este caso, si yo miro esto desde una vista totalmente lateral, se darán cuenta de que hay cierto espacio entre la colisión y el deslizado. Este espacio que existe, ¿sí? Si alcanzamos a notar este espacio, sí. Sí. Ese espacio es un espacio que Maya está calculando con sus parámetros nativos y lo está calculando en base a qué? En base a la colisión que él está analizando de mi sistema de partículas y en base a la colisión que él está analizando con el objeto colisionado o colisionador. Si nosotros miramos nuestra caja, ¿sí? Tengo mi caja, como ya tenemos un atributo de un colisionador pasivo que es nuestro elemento rigid, ¿sí? Este elemento rigid nos comienza a dar posibilidades donde si yo le digo aquí chulito, le quito el chulito, es como si le estuviera diciendo pues apague la colisión y ahora se ignora. Obviamente yo no lo quiero hacer así, yo quiero que colisionen, pero aquí es donde comienza uno a tener ese tipo de problemas. Yo por ejemplo me doy cuenta de que aquí en la parte del objeto colisionador
que es en este momento nuestra caja, como nos dábamos cuenta tiene una pequeña diferencia o un pequeño espacio, y eso lo puedo determinar y lo puedo ver aquí en el Solver Display, diciéndole quiero ver qué grosor de thickness tiene usted para la colisión. Como se darán cuenta, si yo activo este colisionador o este thickness de colisión, viéndolo quizás en una de las vistas, cuando ya tengo aquí de pronto las colisiones para que se alcancen a percatar de ello, se darán cuenta de que es probable que este elemento, miren hasta dónde llegaba más o menos acá la línea del plano, cuando yo lo activo, fíjense que es un poco más grande, ¿sí? Tiene un pequeño offset o una pequeña diferencia en cuanto al tamaño. El resto del tamaño lo está dando es precisamente ese mismo cálculo, pero ya en las partículas. Miren que también tengo un colisionador o un thickness de colisión, ¿sí? Y entre estos dos elementos o entre estas dos colisiones, ¿sí? O entre esos dos offsets de colisión es que se está generando ese desfase. Si ese desfase para ustedes es muy notorio y es muy evidente, ustedes deberán tener en cuenta el valor del thickness, y si lo necesitaran lo podrían ustedes bajar, ¿sí? Se recomienda que nunca se dejen ceros, se recomienda que siempre exista un valor de espesor que de pronto se puede ajustar así como lo estoy haciendo a que sea algo un poco pequeño, pero nunca se recomienda que se dejen ceros. ¿Por qué no se recomienda eso? Porque si estuviese totalmente en ceros, en donde en teoría, si yo lo dejo en ceros, sería decirle que asuma exactamente el tamaño de los objetos. Ese tipo de cosas pueden llegar a darles más problemas que soluciones, sobre todo en los cálculos que tienen que hacer las partículas a la hora de calcularse. Tengan en cuenta, como les digo, que eso también tendríamos que tenerlo en cuenta, no solamente en el objeto de colisión, sino también de pronto en nuestro elemento de partículas, que también tiene un thickness de colisión. Pero como las partículas actualmente tienen dos tipos de colisión, tienen partículas entre ellas mismas y tienen colisión entre objetos, como con el plano del núcleo y como con la caja. Con las partículas tengo dos elementos de colisión. Yo puedo ajustar ambos. Actualmente, como se darán cuenta, en ambos, para lo que son las partículas, ¿sí? Tengo un espesor que por ahora es bastante parejo, ¿sí? Como se dan cuenta, yo cambio entre los dos tipos de colisión y en las partículas estoy viendo exactamente lo mismo. Pero también tengo un espesor de colisión, ¿sí? Con lo cual, también, si yo lo veo necesario, tendría que comenzar a ajustar los parámetros de colisión de las partículas en sí para que el tamaño fuese menor. Actualmente, como tengo las partículas en un formato de esfera, ¿sí? Este tipo de colisión, ¿sí? Es bastante exacto y bastante igual, ¿sí? Si yo tuviera un sistema de partículas en donde la representación quizás no fuese una esfera, sino quizás fuese el tipo puntos, ¿sí? Ustedes verían estos puntos y quizás se darían cuenta mucho más de ese espacio, y ahí de pronto ustedes dirían, pues esto está tomando un tamaño enorme, ¿sí? Este tamaño lo está calculando, como les digo, en función de lo que es el particle size, que yo ahorita definí con este valor. Actualmente ese valor del collision thickness está controlado por esto, y para que se den cuenta de que efectivamente es correcto, miren que si yo bajo el radio de las partículas, esto también está internamente bajando el radio de colisión. Obviamente uno a veces necesita tener un radio y tener un valor de colisión diferente. Acá también podríamos comenzar a controlar, ¿sí?, la escala, donde si yo comienzo de pronto aquí a decirle que estoy mirando la colisión self o entre partículas mismas, yo podría comenzar de pronto a bajarle esto, y pues aquí estaría teniendo un valor mucho menor, ¿sí?, en donde muy seguramente si yo hago esto, las partículas posiblemente cuando yo las vea nuevamente en formato de esfera, ¿sí?, como les puse un tamaño menor de colisión, ¿sí?, es probable que se comiencen como a atravesar
cuando yo quizás vuelva a calcular, o en este caso pues están viéndose mucho menor porque de pronto tengo unos valores bastante precisos, ¿sí? Actualmente en el collision self, si de pronto vuelvo y juega, le bajo un poco al collision normal. Aquí de pronto sí pueda llegar a comenzar a ver cierta cierto cruce entre ellos, para que de pronto se den cuenta, vuelve y juega, le voy a quitar a este la visualización y miren que se están cruzando. Entonces hay que tener cierto tipo de cuidado cuando se manejen estos valores para que no les pase algo que probablemente no sea el resultado que se está buscando. Si ustedes quieren ser estrictamente puntuales, pues tendríamos que ajustar los valores muy exactos, pero por lo general cuando uno usa sistemas de partículas, uno quiere hacer cálculos de muchos elementos, como en este caso lo estoy haciendo, que son todas estas partículas sobre todo este plano, y por lo general en ese tipo de cosas uno tiene siempre una cierta visualización un poco lejana de las cosas, con lo cual es muy difícil que alguien se dé cuenta de que hay ese pequeño espacio de separación, con lo cual esa es otra cosa que no tiene uno que estar tan milimétricamente buscando que la precisión y la exactitud. ¿Sí? Tengan en cuenta que si ustedes ya están usando partículas, ustedes por lo general no van a tener nunca resultados en donde ustedes van a tener un render en donde se vea justo el descache, ¿sí? Y si ustedes van a hacer un sistema de partículas y hacen eso, pues ustedes solitos están mostrando errores que por lo general eso no se debe hacer. Hasta aquí vamos de acuerdo con la parte del collision thickness. Sí, señor. Sí, profe, vamos bien. Ahora, comencemos a complicar un poco la cita. Yo también podría decirle, por ejemplo, a mi sistema rigid, que es el de la cajita, que tuviera unos parámetros diferentes, no los clásicos. Yo podría decirle, usted sea un elemento, digamos, un poco más como si fuese algo elástico. Y le podría decir, usted como un elemento de colisión, haga que si los elementos colisionan con usted, hágalos rebotar como si no hubiera un mañana. Obviamente si yo le pongo un bounce en uno, las partículas van a impactar nuestra cajita y van a rebotar como con una fuerza impresionante, ¿sí? Y pues obviamente como ahora están rebotando, pues obviamente con menos veras voy a ver ese deslizado, porque ahora las partículas están colisionando, están rebotando, entonces todo eso también me va a afectar el resultado. También podría jugar no con el rebote, también podría jugar con la fricción. Si yo le pongo una fricción altísima, ¿sí? Las partículas cuando impacten esta caja, la fricción que hay en esta caja es altísima, entonces pues obviamente las va a dejar muy frenadas, ¿sí? Y pues eso también puede ser un efecto interesante, también puede ser lo que yo quiero que pase. Yo también puedo querer que las partículas de pronto tengan una fricción, pero quizás no tanta, para que como que les cueste, pero que igualmente se deslicen, ¿sí? Pero eso es una fricción estática, eso es lo que se llamaría una fricción estática, si recuerdan un poco de física, no sé si de colegio o ustedes, me imagino que también creo que les toca ver algo de física aquí en la escuela, o me equivoco. Digamos que Sí, se profe, vio, nosotros nos toca pero ver. ¿Se vio pero qué? No todos la digamos que recuerdan, se vio, no todos pero la se recuerdan. entendió. Es que eso fue hace rato, profe. A ustedes les toca ver, Claro, en los primeros semestres. cuando en las materias que ustedes ven como de física aquí en la escuela, en alguna de todas esas les toca ver trabajo con vectores. Les hago la pregunta. Un poquito, en mecánica un poquito. Pues yo lo vi, o sea, yo que recuerdo en mecánica, en física mecánica, la primera física. Pero el resto sí no mucho. Sobre todo de sumatoria de fuerzas y ese tipo de cosas. Pero trabajo con vectores no les tocó ninguna otra materia, si no sea física, no les tocó trabajar vectores. Cálculo vectorial.
En cálculo vectorial, exacto. Ah, En cálculo vectorial. ustedes ven, Sí. listo, cálculo vectorial. Ah, no, listo. Entonces, si ustedes tienen ya conocimientos de cálculo vectorial, muy seguramente cuando ya nos metamos con códigos de partículas, seguramente nos va a tocar usar mucho lo que es todo lo que es la operación de vectores con matemática, saber lo que es un plano, cómo se mezclan vectores, lo que se llama el vector el cross product de un vector, el producto de un vector, y creo que se llama así. Bueno, todas esas cosas. Claro, el producto cruz y demás vainas de esas, ¿en serio? Sí, ¿sí se acuerdan de ese tipo de cosas o no? Sí, pues Eh, básicamente las operaciones con vectores es fácil. Bueno, yo digo que es fácil, no sé. El producto cruz y todas esas cosas de los vectores con partículas son pero vuelvo y digo, muy necesarias. ¿Sí? Bueno, sigamos, perdón el paréntesis. Este es un parámetro que a mucha gente le parece muy agradable, para ciertos efectos, obviamente, que es el stickness, que es como si yo les pusiera las partículas, o en este caso al plano. Si yo le subo el stickness es como si yo le estuviera poniendo a mi objeto, en este caso a mi caja, como si le estuviera poniendo velcro y como si las partículas pudiesen pegarse a ese velcro. Con lo cual si yo les pongo el stickness y la fricción son diferentes. La fricción obviamente es la fricción donde va a costarle de pronto a la partícula deslizarse, pero posiblemente pueda llegar a hacerlo. Un stickness lo que va a hacer es que las va a pegar como si fuese prácticamente un velcro. ¿Sí? En donde miren que ahora las partículas que se pegan, ya por más de que le caiga otra encima, no se alcanzan a deslizar porque se están pegando como si tuviesen velcro. Esto, poniéndolo a mi objeto, en este caso a la caja, es muy diferente que ponérselo a las partículas en sí, porque miren que las partículas en sí, actualmente mi objeto lo volví a dejar tal cual, estos son los parámetros del objeto colisionador, ¿sí? Si yo miro las partículas que tienen exactamente esos parámetros, yo puedo hacer que las partículas por sí solas reboten, ¿sí? Y como las partículas por sí solas rebotan, pues obviamente las partículas acá me están dando un efecto diferente a lo que me daban antes, porque ahora son ellas las que están rebotando. No es que estén rebotando porque mi objeto tenga propiedades de rebote. Están rebotando porque las partículas tienen posibilidad de rebote. ¿Sí? Pero si yo les pongo a las partículas un stickness muy alto, como en este caso lo estoy haciendo, lo que voy a estar haciendo es decirles a cada una de las partículas, como también tienen entre ellas un self collide, que se peguen entre ellas, y pues obviamente voy a conseguir hacer un efecto diferente. Miren que aquí prácticamente se están pegando, se están deslizando, es porque pues obviamente ya de pronto se pegan, pero con la inclinación de la colisión pues tienen que deslizarse, pero entre ellas mismas se están pegando. Si yo quisiera exagerar esto, pues les digo, aparte de eso, entre ustedes mismas tengan fricción, y como ya tienen fricción, les va a costar bastante moverse, despegarse, y estoy consiguiendo un efecto en donde si ustedes, por decir algo, analizan este sistema que estamos haciendo aquí actualmente, no como si fuesen esferitas, sino que analicen esto como si fuese una especie casi que de fluido, ¿sí? Podríamos estar consiguiendo un efecto casi que similar a algo como la miel o como algo muy denso, ¿sí? No sé si de pronto esa parte medianamente les queda clara. Imagínenselo no como esferas, sino como una especie como de un fluido, un líquido, ¿sí? En donde todo esto que se está pegando acá se vuelve algo más, una sola forma. Esto les puede llegar a dar algo más como una especie de fluidos tipo densos. Pero fíjense entonces que ustedes tienen parámetros de fricción, tienen parámetros de stickness, no solamente en las partículas, sino en los objetos que las colisionan. ¿Hasta aquí vamos un poco de acuerdo o ya estoy confundiéndoles la cabeza a alguno? No, profe, yo voy bien, no sé mis compañeros cómo vayan. Vale. ¿Los demás qué dijeron? Bien, profe. Sí, bien, bien. profe.
Ahora, comencemos a hacer un sistema un poco diferente para entender lo que es o lo que se conoce como la capa de colisión. Para que entendamos lo que es una capa de colisión, voy a crear un sistema de partículas diferente a todos los que hemos hecho. Con ustedes ya expliqué estos dos un poco con lujo de detalles, pero es probable que si ustedes fueron conscientes, yo a ustedes todavía no les he hablado de nuestro sistema de partículas o de nuestro tool de partículas, ¿sí? Creo que con ustedes todavía no lo he tocado, ¿o sí? No, profe. Creo que no, profe. Este es bastante sencillo para que de pronto lo entendamos. Preestablecidamente viene con una configuración en donde ustedes lo que van a hacer es, donde ustedes pongan un clic, él les va a crear una partícula. Ustedes dirán, pues es como que no tiene sentido poner yo partículas una por una. Si ustedes son perezosos pueden decirle, ¿sabe qué? Quiero no una partícula, quiero 50 partículas y quiero tener un radio de una unidad. Ahora yo estoy poniendo cada clic partículas, 50 partículas que se están moviendo en un radio de 50, en un radio de 1 me está ubicando 50 partículas de forma un poco aleatoria, pero donde yo le esté dando clic. Esto también es muy útil cuando uno quiere hacer cierto tipo de dibujos, ¿sí? Porque yo aquí, mientras yo mantenga el clic, puedo ubicar mi partícula en donde, o mi esferita de partículas. Aquí estoy con el clic sostenido, ¿sí? Y las puedo poner, ¿sí? Donde yo quiera. Pero también esto nos va a ser útil si nosotros de pronto queremos hacer cosas como por ejemplo diseños donde aquí al yo activarle esto, mientras yo mantenga el clic sostenido, estoy dibujando en cada punto o en cada intervalo de 5 intervalos, en este caso dependiendo de la rapidez con la que yo mueva el mouse, me las va a condensar o me las va a dejar abiertas, pero puedo dejar y hacer mis dibujitos de partículas y pintar con partículas. Si los quiero sin radio, les puedo decir, ¿sabe qué? Quiero pintar con solamente de a una a la vez, y pues obviamente me va a quedar aquí como mi trayecto de partículas. Esto para casos muy específicos, ¿sí? Donde uno de pronto quiere hacer diseños un poco específicos con las partículas, puede sernos útil. Y ustedes pueden mezclar todo lo que estoy haciendo acá y hasta que ustedes de pronto no le den enter, no se las reconoce, y en este momento que le di enter, me la reconoce como un solo sistema de partículas con su respectivo núcleo. Pero en este caso, ¿qué es lo que no me creó? Su emisor. ¿Por qué? Porque el emisor fui yo, ¿sí? En este caso no necesitaron de emisor, el emisor fui yo creando el dibujito de partículas como a mí me pareció o como a mí me dio la gana. Este tipo de sistema o este tipo de partículas haciéndola con el tool, yo lo uso mucho, no solo para esto que acaban de ver, sino que yo lo uso mucho para crear lo que es una grilla de partículas, en donde yo le defino dos puntos diagonales. Y entre estos dos puntos diagonales, ¿sí? Él genera partículas, ¿sí? Con ciertas características. En este caso, esos dos puntos que yo definí con las diagonales me generaron como la distancia o el X y el Y, ¿sí? O el X y el Z en este caso, de mi cuadrícula de partículas, en donde actualmente él me las distribuye de forma bastante parejita, bastante equidistante. Pero esto también puede sernos bastante útil para generar cierto tipo de cosas, como lo que, como les digo, en este momento voy a hacer. Actualmente, ¿qué voy a hacer? Voy a decirles que estas partículas usen el plano del núcleo, ¿sí? Les voy a decir a estas partículas que tengan una forma de esferitas, ¿sí? Si yo les pongo play, pues obviamente van a hacer este salto, porque como les activé el plano del núcleo, están colisionando con el plano del núcleo, entonces están haciéndome este salto como hacia la colisión, porque cuando yo dibujé estos dos puntos diagonales y generaron las partículas, se crearon como en la mitad, ¿sí? Pero al hacer esto ya quedaron todas seguramente sobre nuestro planito, que es lo que yo estaba buscando, y como lo vimos
con una de las preguntas que me hizo Sebastián la clase pasada, yo le puedo decir a este sistema de partículas que se vuelva como su punto inicial, y ahora por más de que yo me devuelva, si yo les pongo a estas partículas, las inicializo, ya las partículas se devuelven a este, y ya no van a colisionar nuevamente. Ya si yo les doy play no van a colisionar entre ellas, pero pues ya tengo un sistema, una cuadrícula de partículas. Esto pues por ahora creo que ustedes dirán que quizás no tiene todavía mucho sentido, mucho uso tener un sistema de partículas tan organizado. Pues obviamente muchas veces cuando uno crea sistemas de partículas uno busca casi siempre es como cierta aleatoriedad, y cosas así como tan exactas pues de pronto no son lo normal, pero esto quizás mezclado, como les digo más adelante, con campos externos, ya quizás le encontremos usos un poco más interesantes. Pero como por ahora estoy explicándoles la parte de lo que son las colisiones, y a lo que quiero llegar en este momento es a lo que es la parte de lo que es las capas de colisión, esto me va a ser muy útil. Hasta este punto vamos de acuerdo. Sí. Sí, profe. Vamos bien. Listo. Ahora voy a crear un segundo sistema de partículas. En este caso ya voy a usar uno de los convencionales. Voy a usar uno direccional. ¿Sí? En este caso voy a hacerlo direccional en el sentido menos z. ¿Sí? Le voy a poner de pronto un spread de 0.25. Voy a ponerles de pronto una variación de velocidad y una velocidad inicial de pronto de 1. Voy a crear mi sistema y lo voy a mandar hacia acá. Por eso fue que le puse la direccionalidad menos z, para que se vayan las partículas hacia allá. Si yo reproduzco esto, quizás tenga una velocidad demasiado alta, pongámosle una velocidad más pequeñita. ¿Sí? Voy a ponerle a estas partículas que también sean de pronto esferas, y para que nos quede más fácil diferenciar las cosas, voy a decirle a estas de acá que son rojitas. Listo. Ahora de pronto si le bajé mucho, pongámosle una velocidad de 1. Tengo dirección, tengo un spread, quizás entonces me hace falta más velocidad porque no me las está generando. Ahora porque me las está generando hacia el lado contrario. Le puse, no sé si le puse dirección bien, porque me las está creando para el lado que no es. Ya sé por qué creo que es. Creo que ya sé qué es lo que está pasando. No mentiras. Dirección positiva. Claro, estoy mirando bien. Aquí nadie se dio cuenta que el profe está bien haciendo las cosas mal. Bueno, listo. Dejemos esto nuevamente en su posición 0. Ya tengo eso así, listo. Dejemos esto quizás no tan fuerte. Y listo. Fíjense en lo que está pasando actualmente. Listo. Fíjense que sin que yo le hubiese dicho absolutamente nada a las partículas, ¿sí? Ni a las de la cuadrícula ni a estas. Las partículas entre partículas, ¿sí? Por defecto siempre van a colisionar, ¿sí? ¿Se puede evitar esto de otras formas? Sí, pero miren qué es lo que está pasando actualmente. Miren que este sistema de partículas está creando partículas y están colisionando las rojas con las blancas, y pues obviamente se están llevando unas a las otras. Pero fíjense que entre ellas, entre las rojas y las blancas, ¿sí? Entre ellas no están colisionando entre ellas ni entre ellas. Están colisionando porque son por ahora dos sistemas diferentes de partículas. Esta primera parte está clara, que están colisionando es entre los diferentes sistemas, pero no están colisionando entre sistemas iguales. Sí, profe. Sí, está claro. Ahora,
Yo puedo, como ya lo vimos ahorita, decirle a mi sistema de partículas de la cuadrícula que entre ellas colisionen, ¿sí? Si yo les activo la colisión entre las blancas como tal, pues obviamente las rojas van a llevarse a las blancas, pero entre las blancas se están reconociendo. De la misma manera, yo puedo hacer lo mismo con las rojas, decirles que entre ellas mismas se reconozcan. Obviamente esto me está generando ciertos efectos, como por ejemplo esto. Ahora, esto es un comportamiento natural, es un comportamiento sencillo, pero ¿qué es lo que quiero dejar claro con esto? Fíjense este comportamiento para que se den cuenta cómo voy a cambiarlo a la hora de manejar capas de colisión. Hasta aquí espero que vayamos claros con esto hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Ahora, fíjense en lo siguiente. Todo sistema de partículas, en su parte de colisión entre ellas, ¿sí? Todo sistema de partículas tiene lo que se llama una capa de colisión, ¿sí? Por defecto, todas las partículas se activan siempre en capa 0. Las capas de colisión interactúan de la siguiente manera. La que más prioridad tiene es la que menor valor posea. Con lo cual, si en este caso ambos sistemas están en mi capa de colisión 0, ambos se reconocen con la misma, digamos, intensidad y con la misma fuerza, ¿sí? Si yo le pongo a uno de los sistemas un valor 1, ¿sí? El que tenga valor 0 va a prevalecer sobre el que tenga valor 1, ¿sí? Prevalece o se ve más notorio el del valor inferior. Para el ejemplo, por este caso voy a tomar las rojas, que son las 2, y a las 2 les voy a subir su nivel de colisión de capa 0 a capa 1. Con lo cual, ahora, ¿qué está pasando? Las de la rejilla tienen prioridad o prevalecen sobre las que se están emitiendo. Al solamente yo haberle cambiado la capa de colisión y dejar la capa de la cuadrícula blanca con un nivel de colisión inferior, miren lo que pasa ahora. Las partículas rojas están literalmente frenándose por las blancas, porque como les digo, las blancas son las que tienen un número inferior. Ahora, si hacemos el caso contrario, ¿qué creen que va a pasar? Si yo los dejo al contrario, ¿qué creen que va a pasar? Tal vez las blancas salgan volando, o sea, se supone que priorizan, tal vez la colisión sea más fuerte, no lo sé, estoy pensando. Las blancas actualmente están en nivel 1, las rojas en nivel 0. Como nos dimos cuenta ahorita, si yo tenía las rojas en 1, las blancas las frenaban. Ahora, como las que priorizan son las que están en nivel 0 y actualmente las de nivel 0 son las rojas, ¿sí? Fíjense lo que está pasando tan drásticamente diferente. A las rojas les está importando 5 que haya otras blancas y la fuerza que tienen las rojas no se está viendo limitada por la colisión. Si ustedes recuerdan ahorita, cuando colisionaban ambas en nivel 0, como que se frenaban aquí al final, como que se frenaba, ¿sí? Ahora a las rojas están literalmente llevándose por la cabeza a las blancas, ¿sí? Y les está importando 5 porque las rojas tienen prioridad, ¿sí? Que siguen colisionando, sí, pero como tienen ahora capas o en niveles de capa de colisión y las rojas ahora son las de prioridad, se las llevan por la derecha. Vuelve y juega. Si ustedes dejan ambas con el mismo valor de colisión, en este caso 0, fíjense cómo las dos se reconocen y miren cómo ya se van frenando mucho antes. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. La capa de colisión actualmente es la misma, ¿sí? Y tienen la misma prioridad. Pero si ustedes quieren efectos, como les digo, como que las partículas de la cuadrícula sean totalmente, se dejen llevar, ¿sí?
pues obviamente si yo las pongo en capas diferentes, miren que las rojas jamás se detienen por las blancas. Se detienen, no, aquí se están deteniendo, pero no es porque las blancas las detengan. Se están deteniendo es porque está interactuando lo que ya conocemos que es el drag de las partículas, que eso fue una de las cosas que les expliqué creo que en la primera clase. ¿Se acuerdan que las partículas por defecto tienen como un freno natural? Sí, profe, sí, sí. La fuerza de arrastre. Exacto. Ese drag o esa la velocidad, la fricción del viento y eso es lo que actualmente está haciendo detener a las rojas, ¿sí? Pero no es las blancas, o sea, aquí se las está llevando por la galleta, digámoslo así, se dejan llevar totalmente es porque la roja tiene prioridad. Pero creo que con esto, o con este ejemplo, ¿sí? Haciéndoles el cambio entre tener ambas con el mismo nivel de la capa de colisión o cambiándoselo, ¿sí? Creo que se dieron cuenta la diferencia sustancial que esto me dio, ¿sí? Entonces, ahí qué pasa, pues obviamente las blancas tienen prioridad, entonces las rojas no pueden hacer nada. Con todo y que tengan fuerza, con todo y que tengan magnitud, con todo y que tengan masa, tienen prioridad las blancas, ¿sí? ¿Claros con esto? Sí, profe. Sí, profe, sí, súper claros. Sí. Entonces, fíjense que uno de los parámetros, o mejor dicho, otro de los parámetros que es muy importante con respecto a la hora de hablar de colisión, ¿sí? Es tener en cuenta la capa de colisión, ¿sí? Como ya les digo, por defecto todo sistema de partículas se maneja en un nivel cero para que todas tengan influencia de la misma manera. Pero si uno necesita en algún momento, como para generar el ejemplo que les mostré ahorita, que haya un sistema que priorice sobre el otro, pues uno lo deja con un valor inferior para que sea el que tenga como prioridad. ¿Estamos ahí claros? Listo. Si eso está un poco claro, que ya espero haber dejado un poco claro, como les digo, lo que es la parte de colisión entre sí mismas, la colisión con objetos, la colisión o las capas de colisión, ¿sí? Y pues como ya lo vimos, lo que son los collision thickness de las cosas, tanto de las partículas en sí mismas como de los parámetros. Esto también queda claro, lo que es el bounce, lo que es la fricción y lo que es el stiffness. ¿Estamos claros con ese tipo de cosas? Sí, profe. Tengan en cuenta que, Sí, profe. tengan en cuenta que también hay una fuerza de colisión, ¿sí? La capa de colisión y la fuerza de colisión son cosas también diferentes. Volviendo al caso. Esto es actualmente todo en valor cero de capa de colisión. Miren el efecto que me da. Pero si yo le digo a las rojas que tengan menos fuerza de colisión, les voy a poner un valor mucho menor de fuerza. Al tener menos fuerza, pues obviamente les va a costar un poco más y se van a llevar un poco menos las otras, ¿sí? Porque tienen menos fuerza, ¿sí? Si yo les dejo de pronto la fuerza quizás en un valor prácticamente cero, pues vamos a notar que se van a llevar muchísimo menos las otras, ¿sí? Porque pues también tenemos fuerzas a la hora de colisionar con cosas, pero pues eso sí es casi que algo bastante sencillito, no es que sea todavía algo todavía del otro mundo. Metámonos entonces, si ya esta parte un poco la dejamos clara, en que ustedes pueden tener objetos lo elaborados que ustedes quieran. Por ejemplo, ustedes pueden hacer lo que ustedes se imaginan. Y sí, es totalmente válido. Yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, tener mi objeto que es la esferita, aquí la medio esfera, ¿sí? Decirle a esta esfera que de pronto se le cambien las normales. Aquí que se me hizo, aquí estás, mesh display reverse, aquí está, listo, para que la parte como natural sea esta. Le puedo eliminar el historial como para que no tenga historia, ¿sí?
Si le quité la historia, sí, sí le quité la historia. Vale, perfecto. Y yo puedo tener un sistema de partículas, en este caso tal cual, donde voy a tomar ese emisor y lo voy a mandar para arriba. Lo voy a mirar los parámetros, voy a decirle a este objeto que sea un objeto pasivo. ¿Y qué va a pasar ahora si yo le digo a mis partículas que tengan forma de esferitas? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se lo imaginan? Pues va a quedar como un tazón, ¿no? ¿Va a quedar qué? ¿Va a quedar qué? Perdón. Como si fuera un tazón. Algo por el estilo, correcto, sí. De pronto no las he dejado tocar todavía todavía no las he querido dejar tocar porque quiero tener un poco de pronto más de... Ya que hice esto un poco grande, quiero que les tengo dirección, no, quiero ovnis. Eso, me gusta más. Y pues obviamente, como actualmente entre ellas no están colisionando, ¿sí? Como no están colisionando entre sí mismas por ahora, pues va a llegar un punto donde todas pueden llegar a quedarme aquí en el centro. Si yo quisiera coger esto y llenar mi tazón, ¿qué debo hacer? Gente, Pues activarle las colisiones entre ellas. exacto, Exacto, sí. exacto. Si yo les activo la colisión entre ellas, pues ahora no solamente van a llenar el tazón, sino que como entre ellas mismas se están reconociendo, me van a llenar el tazón y pues va a llegar a un punto en el que se va a desbordar. ¿Sí? Pero pues cosas de ese estilo se pueden lograr, ¿o no? Eso también es Sí, una, profe. eso es una cosa también bastante útil y vuelve a jugar. Imagínense este sistema no como si fueran pelotitas, sino como si fuese una especie de fluido, ¿sí? En donde con ese fluido, aunque no vamos a ver fluidos, estoy utilizando un sistema de partículas para llenar una especie de líquido, ¿sí? Esto pues no quería tocarlo de una vez, pero pues de pronto como para que quede un poco más interesante la situa. Sí, voy a dejarlas un poquitito más chiquitas, de pronto están todavía muy grandes. Dejémoslas ahí de pronto con un punto 3 quizás. Obviamente como tienen un tamaño más pequeño, quizás se va a demorar mucho más en llenar el tazón. ¿Sí? Algo así, pues por ahora todos estamos más o menos conscientes de lo que está pasando. Esto no quería tocarlo de una vez, pero lo quería tocar más adelante, pero como para que se quiten un poco la idea de que no estamos viendo fluidos, ¿sí? Aunque ustedes vean esto de esta manera, no crean que esto no puede simular un fluido, ¿sí? Una forma sencilla de con un sistema de partículas simular un fluido, ¿sí? Es seleccionen este sistema y váyanse a su parte de Modify y conviertan su sistema de partículas en polígonos, ¿sí? Este parámetro en Particles to Polygons lo que les va a hacer es les va a transformar su sistema de partículas en un sistema de fluido o en un sistema de polígonos, en donde como se darán cuenta las partículas ahora quedan en un modo como si fuese una especie de grupo vacío, aunque esto lo que se llama realmente es un sistema o un punto intermedio o un puente. Esto no se vuelve ahora lo que se llama un puente. Y ahora en este sistema de partículas hay una parte donde va a existir nuestro sistema de partículas, en donde aquí ya vamos a tener control sobre cómo queremos ver las cosas. ¿Sí? Aquí obviamente este tipo de cosas nos van a dar parámetros que aquí dentro de nuestro sistema de partículas que se volvió, como les digo, un nivel intermedio, ¿sí? Aquí en la parte del output mesh nos va a dar ciertas configuraciones en donde si queremos podemos decirle qué tan grandes queremos las cosas, qué tan pequeñas las queremos,
Y pues obviamente esto hay que jugar con cierto cuidado para que las cosas de pronto no se vean tan feas. Este es el smooth, que tanto nivel de smooth se quiere, pero pues obviamente también hay que tenerle cuidado. Pero aquí tocaría descontrolar de pronto un blobby surface, de pronto aquí está muy grande, de pronto dejémoslo por ahí, dejemos el triangle size un poquitito más chiquitito, ¿sí? Dejémoslo por ahí más o menos, dejemos un threshold un poco más pequeño, no, mentira, dejémoslo un poquitito más grande. Y por ejemplo, y ahora miren que cuando se comienzan a combinar, ¿sí? Aquí ya de pronto si ustedes quieren el blobby radius, de pronto lo dejamos un poco más grande, ¿sí? Y esto pues nos puede llegar a simular una especie de fluido o una especie de líquido, ¿sí? En donde jugando con todos estos valores del threshold, el blobby radius, el triangle size, que si lo dejamos más chiquitito o más grande, pues obviamente conseguiremos resultados diferentes, ¿sí? La resolución máxima podemos subírsela para que tenga de pronto un valor más grande, pero pues obviamente cada cosa de estas que comencemos a subir, ¿sí? Pues obviamente se podrán imaginar que cada cosa de estas que yo suba va a generar más lento nuestro sistema de renderizado, ¿sí? Pero pues aquí de pronto ya se me fue, de pronto dejémoslo en triangle, dejémoslo de pronto en 50, no, 50 es muy poquito, dejémoslo de pronto en 100, pausémoslo, ay. Es que le estoy subiendo de pronto, esta losa lo estoy subiendo de pronto mucho y lo estoy limitando a 100. Entonces cuando ya llega a 100 las mata. Por eso es que este valor hay que tenerle mucho cuidado. Pero bueno, quizás aquí ya jugando un poco con el threshold, el blobby radius, esta forma de acá, y subiéndolo de pronto a 1000, aunque ya esto de pronto me lo cuelga mucho, ¿sí? Ahí ya de pronto me estoy dando cuenta de que tengo quizás un lobby, un threshold, quizás. Bueno, eso ya es, como les digo, ponerse de pronto a jugar un poco ustedes con los valores, pero a lo que quiero llegar con esto es que no crean que lo que hemos estado haciendo no pueden ustedes transformarlo en algo parecido a un fluido, ¿sí? Con cariñito y cuidado, esto que estoy haciendo ahí es un líquido cayendo, ¿sí? ¿Sí se lo imaginan o no? Sí, profe. Yo creo que con tiempo y poniéndole así como harto cuidado queda súper bien. Sí, o sea, jugando con estos parámetros se consigue un resultado muy interesante. Tengan en cuenta que esto es una geometría. Al ser una geometría, ustedes pueden aplicarle cualquier material de lo que ustedes les dé la gana, sea para Arnold, sea para Maya Software. Es una geometría dinámica en base a unas partículas. Si ustedes la eliminan, las partículas quedan en este sistema, como les digo, que es un sistema intermedio, por lo cual ahora en teoría no las vamos a visualizar nunca más, porque acaban de convertir, cuando yo le puse que las convirtiera en un sistema de geometría, se acaban de convertir, como les decía, en un objeto intermedio. Pero eso se soluciona un poco fácil diciéndole a este sistema de partículas, que como les digo se volvió un sistema intermedio, diciéndole aquí en la parte del display, hay una opción acá que por lo general está, creo que es aquí en los drawing override, si mal no recuerdo, no, está ese
es que no me acuerdo si es en el shape, creo que es en el shape que se pone eso. No, eso está en las partículas, pero render stats, eso sí creo que estás acá. Hay uno de estos que se llama intermediate object. Hay un chulito que se chulió automáticamente, ¿sí? Hay un chulito que se activa en estas opciones, pero nunca me acuerdo en dónde está, pero que lo que hace es que se volvió, como les digo, un objeto intermedio y me lo chulió automáticamente, ¿sí? ¿Dónde estás? Se llama intermediate object, eso debe estar en, no está en ninguna de estas, debe estar entonces en la parte de output. No, eso está aquí en render stats, la motion blur está bien, aquí está, veanlo, intermediate object, aquí está. Sí, apenas yo le desactive esto, vuelve a actualizar mi sistema de partículas como ya lo veíamos y ya podemos volver a verlas como antes. Pero bueno, esa era una pequeña aclaración para que los que dicen que no les explico cómo hacer fluidos, como que no crean tanto las cosas, no crean que porque ustedes no ven en ningún lado que yo les digo fluidos, agua, no pueden tener con lo que estamos viendo cosas que simulen ese tipo de comportamientos tipo fluido. Obviamente lo que hice ahorita de las partículas, volverlas geometría a más cantidad de partículas y a de pronto menor tamaño entre ellas, más noción a un fluido vamos a tener. ¿Esto también queda claro? Sí, profe, sí tiene sentido también. Profe, una pregunta. ¿Qué, o sea, en cuanto digamos a render, qué se vuelve más pesado? Digamos, hacer un fluido así o hacer un fluido fluido. Depende. Muchas veces estos no comen casi recursos a la hora de calcular porque son, como les digo, geometrías poligonales muchas veces que se calculan cuando se necesita. En cambio, a veces los fluidos como fluidos tipo Bifrost o tipo cosas de ese estilo son fluidos que probablemente sí se estén calculando un poco más constantemente, entonces probablemente ese sea un poco la diferencia. El otro problema es que los fluidos creados de esta manera tienen sus limitantes a la hora de renderizado. Los fluidos generados con un Bifrost tienen más opciones a la hora de renderizarse, entonces cada uno tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Cada uno tiene sus ventajas y desventajas a la hora de analizar la cosa. Y en cuanto digamos a resultado, o sea, si uno le trabaja bien un sistema de partículas así para volverlo fluido, ¿se ve mejor o igual que un fluido natural o...? Se pueden llegar a ver muy igual, ¿sí? Se pueden llegar a ver bastante similares, ¿sí? De hecho, antes de que existiera nuestro Bifrost, tocaba hacer las cosas así, o sea, si la gente antes de que existiera esto hizo muchas cosas con partículas de este estilo, y hay muchas películas en las que todavía no existía el Bifrost y generaron cosas por el estilo. No es porque sí, ¿sí? Cuando ya se están creando fluidos ya en zonas muy grandes en donde digamos la cámara y el fluido que se está buscando hacer se va a ver como a cierta distancia, como por ejemplo cuando se rompe una presa y toda el agua se desborda y todo ese tipo de cosas. En ese tipo de cosas sí yo le diría que es mucho mejor el Bifrost, ¿sí? No sé si todos vieron Frozen 2, por ejemplo, cuando se desborda la presa, ¿sí? Ahí les estoy también sapeando a los que no se la han visto. Eso seguramente les puedo decir que fue creado con Bifrost. ¿Alguno se la vio? Sí, Sí, profe. profe, sí. Sí, Yo no, me acabo de spoilear. pero no tanto, ¿sí? Bueno,
En fin, sigamos un poco, ahora sí metámonos con lo que quería meterme hoy, que como les digo es la parte de los campos externos. Vuelvo y les digo, muy probablemente no les alcance a mencionar todos estos, pero como ya me dijeron que no están tan graves con el inglés, pues esa parte de pronto la puedan llegar a revisar un poco mejor con los videos. ¿Estamos con eso? Sí, profe. Listo. Hagámoslo de ceros para no tener problemas. Hagámoslo de ceros. Hagamos un emisor de ceros tipo ovni. ¿Sí? Dejémoslo así, con esas velocidades no me parece que se vea mal. Y probemos cómo se ve ahí. Ahora, esto que está pasando, ustedes ya saben que esto es algo que se está dando porque, como ya lo sabemos, nuestro núcleo tiene gravedad, aire y drag naturalmente. Ahora, esas tres cosas, gravedad, aire y drag, si bien existen dentro de nuestro núcleo, muchas veces es mejor no usar las que vienen dentro del núcleo y crearlas nosotros mismos. Miren que aquí también tenemos aire, gravedad, drag, ¿sí? Como agentes externos. ¿Por qué es bueno crearlos por aparte y no usar los que vienen dentro de nuestro núcleo? Recuerden que nuestro núcleo tiene gravedad, viento y nuestro drag nativo que viene dentro de nuestras partículas, ¿sí? Pero ¿por qué, como les digo, a veces es mejor crear nosotros mismos ese tipo de cosas, ¿sí? Y no usar las que vienen dentro de las configuraciones nativas, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, el drag lo que tiene un solo parámetro, que es el drag. Si yo miro la gravedad del núcleo, ¿sí? Tengo posibilidades de gravedad, dirección de gravedad y pare de contar, ¿sí? En el aire tengo también muy pocas cosas, ¿sí? Con todo y que tengo más en el viento que en las demás, tengo todavía muy limitadas las cosas. Ahora, al nosotros crear los campos como campos externos, vamos a tener muchísimo más control. Voy a hacer el ejercicio que siempre hago, perdón, borro lo que acabo de hacer. Voy a hacer un ejercicio más interesante para todo el mundo. Voy a crear un texto, ¿sí? Voy a llamarlo, llamémoslo clase, seamos un poco creativos, démosle un poco de definición aquí adentro para que tenga un poco de geometría por este lado. Como lo estoy usando para un ejemplo básico, voy a controlar un poco las cosas para que de pronto no haya tanta densidad, quizás de pronto en el extrusion, de pronto que no tenga tantas divisiones, que tenga de pronto solo dos ahí, y en la parte deformable que tenga de pronto menos divisiones. Pero sí es bueno que tenga este tipo de, así sean triángulos actualmente, que eso pues para los que ya saben un poco de técnicas de modelado sabrán que esto no es bueno, pero pues para lo que voy a usar este texto, que tenga triángulos, para lo que lo voy a usar no me afecta. Me afecta es que necesito que tengan uniones entre estas líneas de las caras, porque si no le activo esto quedan así y así no me va a servir. Entonces por eso es que lo hago de esta manera. Si alguno de ustedes quiere ser un poco más creativo, un poco más lo que sea, pueden decirle a esto que tenga, qué sé yo, una letra diferente, decirle que sea cursiva. ¿Qué letra les gusta? Eso se ve bonita. Digo yo. Yo voy a Sí, preguntar eso algo, o sea, está lo que pretende ahí, profe, es hacer ¿cómo es que se llama esta vaina? Un motion graphic. No exactamente, sí, no exactamente. El motion graphics se genera desde este mismo parámetro, pero el motion graphics no exactamente se genera así. O sea, con lo que voy a hacer o sea, lo que voy a hacer no es lo que está diciendo Sebastián, ¿sí? Para crear los motion graphics seguramente yo me metería aquí en la parte de la parte de animación para animar todo ese tipo de parámetros, ¿sí?
Si no han trabajado el texto de Maya y quieren hacer motion graphics, les recomiendo que hagan su texto lo que les dé la gana y comiencen a jugar con la parte de animación para jugar de pronto como ustedes quieran, si quieren por carácter o si quieren por lo que quieran, y comienzan de pronto a animar cierto tipo de parámetros, ya sea por carácter, por palabra, ¿sí? Por línea, y ese tipo de cosas. Cuando ustedes comienzan a crearles animaciones van a movérseles muy de una manera bastante interesante, pero como le digo, no, mi intención no es crear motion graphics por ahora, mi intención ya les muestro qué es. Bueno, por ahora voy a dejar este texto ahí. Quería uno que se viera de pronto más grueso, pero con todo y que no se ve grueso, la señorita Daniela, que creo que fue la única que habló, dijo que esta estaba bonita. Como los demás no me hablan y me siento hablándole a la pared, hagámosle caso a la señorita Daniela. Sí. Voy a llenar este texto con partículas. Sí. Voy a decirle que me genere 5000 partículas sin velocidad, sin spread. El normal lo puedo dejar ahí. Como lo estoy creando a base de la superficie, sin velocidad y sin nada, pues listo. Ahora esto ya me está creando eso. Ya seguramente si yo le pongo play, pues voy a dejar que se llene un poquito. Dejémoslo ahí que se llene una buena cantidad. Yo creo que por ahí ya estoy satisfecho. Digámosle a esto que se vuelva su base inicial y cojamos el emisor, y para que no vuelva a hacer más cosas, vuelva a cero. Listo. Ahora tengo partículas que están por ahora con la forma de el texto. Hasta ahí vamos muy grave. No, está fácil. Listo. Le quité todo el texto, el rate al emisor para que no vuelva a emitirme más partículas. Ya quiero es trabajar con estas partículas y pare de contar. ¿Sí? Ahora, esas partículas probablemente, aunque no se dieran cuenta, estaban siendo afectadas por la gravedad, pero como les puse una velocidad de pronto de cero, por eso es que de pronto se quedaron juiciosas. Entonces, bueno, tuve la precaución de decirles que no tuvieran velocidad. Para que nos quede más fácil ver nuestras cosas, voy a ponerles un colorcito a estas partículas, para que nos quede un poco más fácil de ver. Voy a decirles que se vuelvan rojas, así como para que sea bien chillón aquí en mi interfaz, un poco azul oscura. ¿Sí? Listo. Hasta ahí creo que no hay nada grave todavía, o espero que todavía no haya nada grave. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe, vamos Sí, bien. profe. Listo. Profe. Ahora, comencemos, como les decía, a usar nuestros campos externos, pero como campos externos. O sea, como no quiero usar ninguno de los que vienen nativos, voy a decirle, ignóreme gravedad, ignóreme viento. O sea, actualmente al núcleo no le estoy teniendo en cuenta absolutamente nada. ¿Sí? Lo único que está haciendo el núcleo por ahora es hacerme mi sistema de partículas, porque como ya los vimos, mis partículas ahorita están todas ignorando viento y gravedad de núcleo. ¿Qué voy a hacer entonces? Con las partículas seleccionadas voy a crear un campo externo, y en este caso voy a comenzar con la gravedad. Todos creo que conocemos un poco lo que hace una gravedad, pero se van a dar cuenta, como les digo, de la ventaja de crearla aparte y de no usar la nativa. Si yo la creo por aparte, listo, él me genera mi icono de gravedad, que es este icono chiquitito. Pero nos daremos cuenta de que ahora, al solo tener las partículas seleccionadas y crear el campo, él automáticamente las vincula. ¿Sí? Si nosotros nos hubiésemos equivocado y hubiésemos creado la gravedad sin tener las partículas seleccionadas,
pues él me crea el campo, pero el campo no está afectando nada. O sea, ahí obviamente todavía no está pasando nada, ¿sí? Porque generé el campo, pero no se lo vinculé a la partícula, ¿sí? Si ustedes seleccionan las partículas y crean un campo, automáticamente se vinculan. Si se equivocan, como lo acabo de hacer intencionalmente yo, pueden seleccionar el campo, las partículas y aquí mismo decirle que se los asigne a lo que está seleccionado. O vuelve y juega a hacerlo como lo vimos antes. Ahora, pues obviamente si yo le activo esto, pues mis partículas caen debido a la gravedad y pues eso es bastante natural. Si yo quisiera le podría poner a las partículas que colisionen con el plano del núcleo y pues obviamente va a pasar esto. Pero esto no se ve bonito, esto se ve todavía muy básico, se ve todavía muy pobre y todavía de pronto no tenemos mucho la ventaja de habernos puesto nosotros a crear nuestra gravedad como un elemento aparte. Comencemos entonces a entendernos con las ventajas que nos da el tenerlo por aparte. Primera de ellas, obviamente sabemos lo que hace la magnitud y sabemos lo que hace la dirección. La dirección le define hacia dónde está jalando la gravedad y la magnitud pues nos lo imaginamos. Este parámetro llamado atenuación es un parámetro que no existe en la gravedad del núcleo. Y este parámetro de gravedad de atenuación lo que está diciéndole a nuestro sistema es: depende de lo cerca que la partícula esté de mi icono, se va a ver afectada con mayor o menor intensidad. Si está en valor 0, todas las partículas se van a ver afectadas de igual forma. Pero si yo comienzo a jugar con un valor de atenuación, las partículas que estén más cerca de mi icono se van a afectar con mayor intensidad que las que estén lejos. Por ende, si yo le doy play a esto, ¿sí? Actualmente, no sé si alcancemos a notarlo, pero lo que está cerca como velada se está jalando más rápido que el resto, ¿sí? Ahí creo que ya es bastante evidente, ¿o no? Obviamente yo puedo subir este valor lo que yo lo desee y pues obviamente voy a conseguir efectos bastante distintos en cuanto a lo que es de pronto lo que es la atenuación, porque ahora si están cerca o si están lejos se van a afectar con mayor o menor intensidad. Quizás ahora le subí demasiado el valor, quizás se me fue la mano, ¿sí? Ahí creo que ya está en un nivel lo suficientemente notorio para que se vea que lo que está cerca del icono se ve más afectado que lo que no está cerca del icono. Pero obviamente esto está en función de donde yo ubique el icono. Si yo cambio la ubicación del icono y lo pongo más arriba, pues ahora voy a conseguir un efecto diferente. Si yo muevo el icono y lo pongo por el lado de la C, pues ¿qué va a pasar? Ahora es la C la que va a afectarse antes que el resto. Porque, como les digo, mi valor de atenuación está totalmente ligado a la cercanía de la partícula o las partículas con respecto a el icono. Hasta ahí vamos un poco de acuerdo. Sí, profe. Ahora, dejemos voy a dejar la atenuación en 0 para que todo se afecte de igual manera. Como todo se va a afectar de igual manera, pues todo va a caer parejito. Pero ahora metámonos con también lo que es la distancia. La distancia, por defecto, está deshabilitada. Entonces yo le puedo decir, quiero que la gravedad solamente afecte hasta un máximo de, por decir algo, 2 unidades. Con lo cual le estoy diciendo a la gravedad que según donde tenga el icono, hasta 2 unidades esféricamente afecten el comportamiento. Como le estoy diciendo obviamente una distancia, ¿sí? Obviamente él calcula esa distancia en función de la ubicación de quién, del icono, ¿sí? En este caso creo que quizás está un poco alto el valor, ¿sí? Quizás tendría que jugar de pronto con un valor
yo creo que para este caso, si tengo aquí una distancia de 2, quizás en este caso es de pronto al contrario muy pequeño, voy a decirle de pronto 50. ¿Sí? 50 ya fue mucho, digámosle 10, o ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Todo lo que está dentro de una distancia de 10 se ve afectado y al resto de cosas le vale 5. Esas son cosas, digamos, sencillas. Tengo actualmente, si ya usamos una distancia, un falloff. Actualmente el falloff está, como se dan cuenta, parejo. O sea, todo lo que entre dentro de una distancia de 10 se va a afectar con una intensidad de 1%. ¿Sí? Si yo miro, este valor se va a ver afectado completamente igual. Si yo quisiera, podría decirle, ¿sabe qué? Quiero que se afecte con un degrado, ¿sí? Que vaya disminuyendo su calidad. Entonces ahora dentro de una distancia de 10 va afectándosele a lo que está cerca más, y a medida que se va llegando a los 10 de unidad que le tengo, se va viendo con menor intensidad. Puedo hacer modificaciones con gráficas, que esto también es algo que en el valor de gravedad nativo no me da. Y voy a quitarlo nuevamente, y tengo ahora un parámetro que es aún más importante, que es la posibilidad de controlar la gravedad a base de un volumen. Yo puedo decirle a la gravedad, manéjemelo a base de un volumen. Podría decirle, por darles un ejemplo, a base de una esfera, ¿sí? Que si esa esfera la vemos pequeña, yo la puedo escalar y le puedo decir, quiero que la esfera sea así de grande, ¿sí? Voy a dejarla por acá, ¿sí? De hecho, voy a dejarla afuera. Obviamente, lo que está dentro de la esfera, ¿sí? Es lo que se va a ver afectado. O sea, si yo pongo con la esfera aquí, play, solamente lo que entra dentro de mi esfera se ve afectado, ¿sí? Todo lo que esté por fuera de ella no le pasa nada. Pero ¿para qué hago yo las cosas de este calibre? Porque tengo muchos más parámetros, ¿sí? Como ya tengo un volumen, puedo decirle, haga que todas las partículas que entren dentro de la esfera se queden sí o sí dentro de ese volumen. Al yo decirle que me atrape las partículas dentro de este volumen, ahora las partículas que entren acá se van a modificar, pero de aquí, de esta esfera, jamás van a salir, ¿sí? Obviamente tengo un trap radius que lo tengo aquí muy alto, tendría que dejarlo de pronto aquí en 1 también para que no me haga esto que me está haciendo, ¿sí? Aquí he hecho el trap radius, lo voy a dejar en ceros para que solamente las que estén dentro, ¿sí?, se afecten. Pero obviamente, como ya le quité el trap radius, pues no me está generando efecto, quizás poniéndole un valor de pronto muy bajito como para que no me haga locuras, ¿sí? Se darán cuenta de que ahora esas partículas intentan mantenerse como dentro de esta esfera y mantenerse ahí, quedarse quietas, ¿sí? Pero por ejemplo, puedo hacer cosas ahora, quitando de pronto esto porque no lo voy a usar actualmente, ¿sí? Como ya estoy manejando una esfera o un volumen a base de una esfera, ¿sí?, yo puedo hacer cosas mucho más interesantes, como por decir algo, hacer algo como decirle, esta esfera, ¿sí?, voy a decirle que su parámetro de posición se anime, ¿sí? ¿Sí? Tengo aquí parámetros y lo voy a decir, anímeme la posición de esta esfera en el frame 0 y qué sé yo, en el fotograma 800, por dar un ejemplo. Voy a hacer que la esfera haga este recorrido y se anime, ¿sí? Con lo cual, pues, lo que estoy haciendo es una animación de izquierda a derecha de esta esfera. ¿Eso está claro? Sí, profe. Sí, profe. Si yo comienzo a combinar y a ver todo este tipo de casos, ¿sí?, esa esferita va a comenzar a moverse. Aquí de pronto la puse a que se moviera muy lento. No quiero tener que esperar tanto tiempo. Perdón, un segundo.
voy a decirle a esto que en vez de ser el 800 sea quizás en el 200. No quiero esperar tanto, ¿sí? Y ahora puedo ir generando efectos diferentes, ¿sí? Y esto, vuelvo y lo digo, con nuestro sistema de gravedad creado por el núcleo hubiese sido imposible, ¿sí? Si no les gusta el efecto así, aunque este valor es el valor obviamente acorde a la gravedad terrestre y eso, a veces lo que uno busca cuando hace cosas con partículas es más un efecto visual que se vea agradable, ¿sí? Más que sea algo matemáticamente exacto. Entonces, no les dé miedo hacer valores de gravedad, al contrario, o sea, subírselos como lo acabo de hacer. Lo bajé de 9.8 a 98, ¿sí? Y ahora lo que estoy haciendo es literalmente, cada que pasa la esfera, ¿sí? Va barriendo literalmente las cosas, ¿sí? Estos parámetros que estamos viendo, como lo son obviamente la magnitud, pero lo que estoy queriendo dejar muy claro es lo siguiente: este parámetro de atenuación, este parámetro de distancia con su respectivo fall-off y estos parámetros de volumen, ¿sí? Todos estos parámetros son parámetros que solamente vamos a encontrar cuando creemos nuestros campos de fuerza externamente. Casi todos los campos de fuerza, ¿sí?, que existen, ¿sí?, casi todos los campos de fuerza que existen para crearse de manera independiente van a tenerlos, con lo cual miren que si ustedes vuelven a jugar, me entienden con la gravedad, estos conceptos, ¿sí? Más adelante, cuando ya les toque analizar, qué sé yo, el viento, la Newton, la uniform, todos esos parámetros van a tener estos parámetros, pero van a funcionar con la misma lógica. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Esto lo hubiera podido lograr con solo la gravedad del núcleo. Creo que ya saben la respuesta y es un no, ¿sí? Tengan en cuenta que los parámetros de volumen también tienen posibilidad de trabajar a la inversa. Yo puedo decirle, trabájeme la esfera a la inversa, o sea, ahora es lo que esté por fuera de la esfera se va a trabajar, y si la esfera va tocando las cosas, que aquí obviamente por la velocidad es de pronto muy difícil que lo hubiese hecho, lo que estaba dentro de la esfera es lo que se va a quedar quieta porque le estoy trabajando la esfera a la inversa, ¿sí? Puedo trabajar también con la magnitud, la curva, bueno, muchos parámetros que nos va a dar eso. Esto mismo, si nosotros en vez de crear una gravedad, creamos nuestro campo de... ya generamos la gravedad, creamos nuestro campo, qué sé yo, no de gravedad, sino por decir algo de aire. El aire también tiene cosas, como les digo, perfectamente iguales a la gravedad. Tenemos nuevamente atenuación, tenemos nuevamente distancia y controles de volumen, ¿sí? Obviamente, como la parte del viento tiene otro tipo de cosas, pues obviamente la magnitud y el viento nos van a crear otros sistemas diferentes. Obviamente acá el viento me está jalando todo como desde acá hacia afuera, nuevamente porque tengo una atenuación activa. Recuerden que si yo le quito la atenuación a todas las partículas, aunque estén a 1 centímetro o a 50 del icono, les va a pasar porque ya la atenuación se la quito, ¿sí? Ahora a todas las partículas les va a pasar lo mismo, ¿sí? Porque sigue viéndose así como solamente hasta cierta zona el viento, porque el viento seguramente tiene una magnitud que de pronto no le alcanza a llegar a todo el resto. Pero yo puedo decirle, ¿sabe qué? Usted tenga una magnitud más alta, tenga una velocidad más alta, ¿sí? Y puedo jugar de pronto también con su valor de spread, donde ya pues obviamente puedo jugar con su valor de
aleatoriedad, su dirección hacia donde quiero que se suba, ¿sí? Actualmente el viento tiene una distancia por defecto de 20 unidades, por eso es que solamente veo este efecto aplicado en esta zona. Si yo le quito la opción de distancia, obviamente ahora a todo se le va a aplicar el efecto, ¿sí? Que está muy intenso ahora, pues de pronto ya se me fue la mano con la magnitud, ¿sí? Ya de pronto quiero que tenga un spread quizás mayor, ¿sí? Y también está reconociéndomelo. Obviamente el viento sí tiene obviamente una cierta vinculación con el punto de el icono. O sea, si yo pongo el viento acá, pues obviamente se va a ver diferente el efecto, ¿sí? Pero también tengo posibilidades, como ya lo decía, de ponerle un spread, de ponerle una... Aquí tengo un spread, aquí de pronto sí se lo apago para que de pronto solamente tenga para que no tenga de pronto el spread acá. Voy a conseguir obviamente efectos diferentes. En este caso obviamente por la dirección todo se va hacia arriba, como si fuese una especie de gravedad, pero puedo decirle úseme, qué sé yo, un cubo como su referencia de viento, ¿sí? Y solamente lo que yo haga dentro de este efecto, ¿sí? Por donde yo pase esto afecta, ¿sí? ¿Cómo hice eso? Pues como les digo, estoy usando el Interactive Playback, ¿sí? Para poder hacer las cosas y darle play y mover yo mismo las cosas e ir dándome cuenta de cómo funcionan, ¿sí? Pero tengo muchos más parámetros que puedo controlar, ¿sí? Ya lo sabemos qué hace la atenuación, ya sabemos qué hace nuestro campo de distancia, ¿sí? Pero fíjense, vuelve y juega, los parámetros son parejos, son los mismos, ¿sí? Para que comencemos a ver algo un poco interesante, ya que de pronto se imaginan lo que hace el drag, y como les digo, si no se lo imaginan, quizás viendo un poco los videos que les voy a subir lo entiendan un poco mejor. Voy a meterme con uno más interesante, voy a meterme con uno que es un poco más elaboradito, que es la de turbulencia. La turbulencia tiene muchos más parámetros que quizás ya obviamente comienzan a cambiar. Tengo cosas como el volumen y la distancia que siguen existiendo, ¿sí? Como se dan cuenta, el volumen y la distancia son casi que comunes en prácticamente todos, por lo menos estos, ¿sí? Pero la turbulencia tiene magnitud, atenuación, que ya sabemos lo que hace la atenuación, pero ahora tenemos frecuencia y fases X, Y, Z, ¿sí? Tenemos noise, aquí le voy a poner de pronto un valor de noise un poco alto, el noise es como el ruido, la frecuencia la voy a poner de pronto un poco más alta, de pronto de 3, la magnitud se la voy a poner quizás un poco también un poco más alta, tengo mi turbulencia puesta acá, pero como no tengo distancia y como no tengo atenuación, a todo se le está aplicando por igual, ¿sí? Pero esto lo que va a estar haciendo es, quizás vuelve y juega, estoy todavía muy bajito, pongámosle un valor de 50 porque estoy muy bajito, ¿sí? Y aquí están moviéndose todas las cosas de una manera muy aleatoria. Estoy dándole literalmente un movimiento a cada partícula totalmente aleatorio, que si yo quisiera como condensar hacia un lado en especial, podría decirle por ejemplo que tenga una fase quizás más hacia el lado X, en este caso, ¿sí? Que de pronto la frecuencia no sea tan amplia, que sea de pronto una frecuencia más corta, para que esa turbulencia sea quizás un poco más pequeña, ¿sí? Y puedo comenzar a generar cierto tipo de destrucción, y ya como se darán cuenta, como le puse algo de frecuencia hacia la fase X, ese movimiento se va a intentar ir como moviendo hacia el lado X,
¿sí? Pero ahora tengo muchos más control. Quizás se me fue la mano acá, bajémosle quizás un poquito, no seamos tan bruscos. De pronto tengo un noise quizás muy alto, bajémosle quizás al noise a un valor quizás más chiquito. Esto me gusta más. Y todo este tipo de cosas se pueden controlar, como ya lo decía, a base de un volumen, a base de una distancia. Sigo con esto todavía muy extenso. Voy a bajarle un poco los parámetros a ver si logro un efecto más interesante para lo que quiero que veamos. Esto ya de pronto me comienza a sonar más bonito. Ahora hagámoslo ver más bonito. Cojamos las partículas y pongamos las partículas como no puntos sino como streaks. Hagámoslo ver más bonito poniéndoles quizás un tail 6 quizás de 2. Pongámosles quizás un grosor un poco más amplio. Hagamos que tengan un fade un poco más rápido, que tengan un color accumulation. Este color accumulation es muy bacano, muy útil, y este color accumulation lo podemos conseguir o por acá o también en las opciones como de color. También es más interesante a veces. Lo que hace el color accumulation es que si las partículas como que se van juntando, se va a ir viendo como un blanco prácticamente. Así yo tengo aquí un rojo, ¿sí? Cuando yo tengo el color accumulation, quizás ahí, pues como aquí le estoy diciendo que me las muestre como streaks, y los streaks están totalmente dependientes de la velocidad con la que vengan las cosas, quizás para que se vea todo voy a usar entonces points, pero a ver si logramos un efecto más interesante. Dejémoslo así como points. Aquí no me parece que se vea mejor aquí. Voy a hacerlo de pronto más bien es por estos lados. Aquí tengo no sé, aquí está el color accumulation, pero es que se está juntando cuando no quiero que se junte. Aquí de pronto no se ve tan bonito como esperaba. Aquí de pronto me tocaría jugar un poco más con otro tipo de parámetro, quizás de pronto decirle que según la velocidad cambien a un color quizás para que sea más evidente, quizás a un azul. Pero vuelve y juega el color accumulation, no lo estoy viendo todavía tan bonito como yo esperaba. Vamos a ver si todavía no se nota casi. El size está chiquito, eso está bien. De pronto podría subirle una gotita para ver si como que se alcanza a percibir un poco el color accumulation. Aquí como lo tengo a base de pongámosle los streaks, y en el shade aquí de pronto ponemos esto en ceros a ver si logramos que se vea más lo que yo estoy buscando. Esto es lo que hace el color accumulation, que cuando las partículas como que se cruzan en sí mismas y se van juntando y mezclando, se va viendo como esos blancos, esos puntos luminosos, ¿sí? Ahí ya de pronto
quizás podría quitar este azul que ya de pronto no me convence. Hágale adiós y ya de pronto decirle que se vuelva más constante, para que genere como estos blancos, cosas de ese estilo. Bueno, el caso es que ustedes pueden usar este de turbulencia o usar por ejemplo uno que es un poco más interesante al de turbulencia, que es cuando ya de pronto lo veamos, quizás usar el del volume axis, que es un poco más potente de hecho que el de turbulencia, porque el volume axis, aparte de tener todos nuestros parámetros de magnitud, atenuación y frecuencia, tiene parámetros de detalle de frecuencias, de detalle de frecuencias, detalle de noise, que es mucho más preciso. Pero lo que yo quiero llegar es que, por ejemplo, puedo decirle a estas partículas que después de que estén afectadas por mi turbulencia, también se vean afectadas, por ejemplo, por un valor tipo vortex, que se podrán imaginar lo que hace un vórtice. El vórtice pues obviamente lo que hace es lo que decía Daniel hace la clase pasada, creo que es emitir a base de un plano y ponerla a rotar el plano para generar como un vórtice. Aquí no es necesario, con un solo vórtice ya podemos conseguir efectos por el estilo, mucho más fácil. Aquí no quiero distancia, quiero dejarlo pronto así tal cual. Sí. Quizás tengo una magnitud un poco baja, voy a decirle de pronto 20. No, se me está yendo mucho, quizás decirle de pronto 2 y de pronto dejar este vórtice más para abajo para que de pronto se me alcance a generar el efecto más como yo espero. Pero el jugar a mezclar campos externos, ese es un juego que es muy interesante. Se van a dar cuenta de los resultados que van a lograr tan fácilmente, ¿sí? Se van a dar cuenta de que eso les va a permitir crear una cantidad impresionante de cosas. Voy a quitar un momento el vortex, voy a decirle a este sistema de partículas que se apague para que no me estorbe. ¿Por qué lo apago? Porque voy a hacerles la muestra del vórtice mucho más bonita. Voy a crear un emisor básico, un ovni, con una velocidad quizás bien alta, para explicarles un poco mejor el vórtice más bonito. O sea, actualmente lo quiero direccional, direccional en el Y positivo. Listo. Tengo mi sistema de partículas que va saliendo hacia arriba. Como está afectada por la gravedad, en cierto punto se va cayendo. De pronto podría darle decirle de pronto un spread un poco mayor quizás para que se vea más interesante. No me suena mal. Eso. Ahí ya de pronto me convence. Y a este le voy a aplicar el vortex. El vortex, obviamente le voy a poner aquí voy a probar cómo se ve con 5. 5 está bajito para este. No quiero que tenga atenuación, primero que todo. Sí, está bajito. Sigue estando bajito para lo que quiero hacer. Ya de pronto está en el nivel que lo deseo, pero de pronto lo que me falta ahora es coger este emisor, de pronto no colapsarlo nuevamente
pronto darle una velocidad no tan variable para que sea un poco más direccional. Si ven el comportamiento del vortex, que cuando llega hasta cierto punto lo que está haciendo realmente es ponerlos a girar como dentro del eje. ¿Sí se alcanza a percibir ese efecto? Sí, profe. Sí, profe. Se ve como una fuente, se me hace a mí. Sí. Más, o sea, Aquí tengo quizás muchas partículas, pero igual no es problema. Ahí comienzan como a abrirse, ¿sí? Quizás el vortex lo tengo aquí bien, bueno, está en 50, quizás ya con las nuevas configuraciones de pronto comienza ahí a abrirse, ¿sí? Ahora, si yo les pido a ustedes que cojan una cosa de estas y generen una especie de vórtice que tuviera una forma un poco más, voy a subirle esto de pronto al 100 a ver si lo veamos ver un poco más. No, mentiras, al contrario, es bajarlo a que sea más sutil de pronto. Ahí ya de pronto se alcanza a notar. Si yo les dijera que yo quiero hacer un vórtice que tuviera como una especie de zigzag, ¿sí? Que no fuera como tan recto en el centro, que tuviera una especie como de zigzag, ¿qué se les ocurriría? ¿Alguien que me diga algo? tal vez, no sé, digo, darle más arrastre a las partículas. Puede ser. Y no sé si de pronto. ¿Qué? Es que no se me ocurre nada. Es más fácil que eso. Es más fácil que eso. Uy, No se me ocurre, profe. permítanme que quiero como matarlas un poco más rápido y que no haga, que no se me descontrole tanto. Démosle esto punto 1, entonces démosles una vía más chiquita, a ver si no se me descontrola tanto. Ahí ya de pronto me quedó fue faltando. Vale, ahí ya voy acercándome quizás a lo que quiero. Listo, démosle de pronto algo así, a ver si alcanzamos a ver las partículas, pero no quiero que se me descontrole tanto. Listo. Ahora sí, ¿cómo se les ocurre entonces hacer el espiral? Nadie dijo yo. Pues no se me ocurre nada, solo que animar como la rotación, pero ni... Es más fácil que eso. O sea, esto es una de las cosas que quería mostrarles como para acabar la clase. Las partículas, aunque no lo crean, es un sistema que se considera como si fuese un objeto más. ¿A qué me refiero con que se considera como un objeto más? Mis partículas tienen parámetros como un objeto más dentro de malla, con lo cual puedo hacer cosas que muy seguramente no se imaginaban, como por ejemplo, puedo tomar las partículas y crearles cosas que de pronto están acostumbrados a ver para otro tipo de cosas. ¿Sí? O sea, ¿sí reconocen esto o no saben a lo que me refiero con esto? Sí, un deformador. Yo puedo aplicarle a esas partículas un deformador de tipo twist, ¿sí? En donde pues obviamente aquí muy probablemente él me lo genera nulo, ¿sí? Me lo está generando con una escala de 0, que pues obviamente eso no es lo que yo deseo. Aquí tengo mi deformador que lo puedo dejar gigante, o por lo menos lo suficientemente grande para lo que me compete, ¿sí? Y decirle por ejemplo en el end angle
que se mueva a 720, por decir algo, que este deformador se desplace un poquito, y ya cuando yo comience de pronto a mezclar las cosas aquí, porque no me lo está tocando, si se lo apliqué a lo que era, si se lo apliqué o no se lo apliqué. Porque no se me, se me deshabilitó. Porque no me lo está dejando aplicar, si eso es una deformación muy clásica. Oiga, eso sí ya me hizo quedar mal hoy. Ahí debería estar funcionando todavía todo. Porque se me está deshabilitando. Ahí está habilitado. Pero yo debería poder tomar el sistema y aplicarle el deformador. ¿Por qué me lo está deshabilitando? Esta sí se me está haciendo rara hoy. Esta sí me está poniendo, no me está funcionando como yo espero. Hoy sí se puso cansón esta vaina. Esto está afectándose bien acá, esto está habilitado porque no me lo está dejando activar. Apenas yo se lo estoy activando me está cancelando las cosas. Esta sí no me está gustando hoy. Ese es un efecto bastante clásico porque se está poniendo cansón hoy. ¿Qué me está diciendo? Eso está bien, porque será por el... No, eso no puede ser por esto. ¿Será que yo le activé algo sin querer por aquí abajo? Yo sé que se puede hacer y lo he hecho cualquier cantidad de veces. Pero hoy me está sacando este error, no sé por qué. Sí, lo debería estar sacando. Bueno, tengo que mirar qué es lo que está pasando porque se me hace rarísimo y como les digo, yo sé que lo he hecho más de una vez. Profe, si intentas resetear la herramienta de Twist, de pronto es que le cambiaste algún valor o algo que No, está afectando de alguna manera. la de twist yo la tengo reseteada, no es por el twist, o sea, es por un parámetro de las partículas. Aquí me está diciendo que es un parámetro del dynamic. O sea, es como si se me hubiera activado esta opción de isDynamic, pero es que nunca me acuerdo en dónde está esta opción. O sea, esta opción de isDynamic, sé que está dentro de alguna de estas categorías, nunca me acuerdo dónde es que está, ese es el problema. Nunca recuerdo dónde está y pues
Sé que eso es un parámetro que toca deschulear, sí, pero no me acuerdo ahorita dónde es que se activa o se desactiva, sí, pero créanme que yo sé que he usado los deformadores junto con partículas y funcionan bastante interesante, sí, pero hoy me está sacando, hoy me está haciendo ver estrellitas y no me acuerdo por qué es. O sea, sé que tengo que deshabilitarle esa opción de Is Dynamic, y con que yo le desactive esa opción ya deja de molestar. Lo que nunca me acuerdo es dónde está esta opción. Y de hecho creo que por defecto viene apagada, o sea, se me debió haber activado por alguna razón, porque esa es una de las opciones que yo de hecho sé que viene apagada. Sí. Tengo que volver a mirar ese pedazo, pero bueno, créanme que se pueden usar deformadores no lineales con partículas. ¿Listo? Bueno, ya que se nos acabó el tiempo y ya son las 8 y bueno, cómo se me pasa el tiempo aquí. Como les digo, yo ahorita les subo también esos videos que les digo. El ejercicio que les voy a dejar en esta clase es, tienen que hacer un sistema, lo que cada quien quiera, en donde en el sistema usen colisiones entre partículas de diferentes sistemas, o sea, no solamente entre ellas mismas. Si le quieren poner elementos aparte, como por ejemplo el plano, también estaría bueno. Y que por lo menos en ese sistema se mezclen dos o más campos externos. Haciendo lo que cada uno quiera, no les estoy pidiendo que hagan algo en específico. Cada quien pruebe y haga ese tipo de cosas, ese tipo de mezclas. Pero ¿estamos claros con la tarea? Sí, profe, sí. Al menos dos sistemas, dos O sea, fuerzas externas. que digamos las partículas 1 y las partículas 2 colisionen, sí, para que también se pongan de pronto a tener en cuenta lo que les decía de las capas de colisión, para que ustedes decidan quién quieren que tenga prioridad sobre las otras, ¿sí? Entonces que haya por lo menos dos sistemas de partículas. Si le quieren poner objetos de colisión aparte como geometrías y ese tipo de planos, eso es opcional. Si lo quieren hacer también eso sería bueno, ¿sí? Y que en ese sistema de la colisión existan como mínimo dos campos externos aplicados al mismo sistema o a los dos sistemas, si lo quieren hacer a los dos sistemas mejor. Que existan dos sistemas de campos externos afectándolas. Listo, profe, listo. ¿Estamos todos? Sí, profe, hablando de fechas, hablemos de fechas. Espérese que paro la grabación y ya hablamos de eso. ¿Quedamos claros todos los demás? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Por hoy no es más. Como les decía, yo sabía que no me iba a dar el tiempo. Por hoy eso es todo. Nos vemos de hoy en 8. ¿Vale? Vale, profe. Chao. Listo, profe. Chao, gente. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego.